A petición, repetidas veces y en varias ocasiones de nuestro amigo CJ, vamos a hablar de Chelino Sánchez. Hay Chalino, he dicho Chalino, ¿no? He hecho Chelino, no mejor. Bueno, hablaremos sobre Chalino Sánchez. Es, podríamos decir, un icono de la música regional mexicana, cuya trágica muerte todavía tiene cierto halo de misterio. Y después de esto, pues Miriam nos traerá un muy apropiado top sobre famosos asesinados por sus fans. También tendremos, por supuesto, las historias tróspidas, esas noticias del mundo real, marca registrada, que han pasado en vuestra misma dimensión, línea temporal y demás. Algunas puede que incluso cerca de vuestra casa y que son absolutamente reales. Nada, este es el puto programa de los martes, a esto habéis venido. Oh, that fucking Tuesday show. Plenty of smoke, blue lights that glow. Get yourself a strong drink, sit back and enjoy. Oh, how I like the Tuesday show. Hola, Olita, muy buenas noches, gente guapa, gente bonita, bienvenidos una semanita más al puto programa de los martes. Pues quedaos por aquí, que esto empieza ya, ¿eh? También debo advertiros de una cosa, hay pocas fotos en general de lo que vamos a hablar, algunas se ven muy mal porque son pequeñas, he intentado pues agrandarlas de alguna manera pero pierden algo. Vamos a hablar de Chalino Sánchez, nacido en una de las regiones más áridas, más peligrosas de México. Sánchez llega al mundo un 30 de agosto, mira, el mismo día que cumple Miriam, ¿eh? Un 30 de agosto de 1960. Se nace en un lugar llamado El Guayabo, en el municipio de Sinaloa de Leiva, en el estado de Sinaloa. Y bueno, pues el nombre completo de Chalino Sánchez era Rosalino Sánchez Félix. La gente lo conocía por Chalino y además él lo prefería, ya que había dicho varias veces que Rosalino le resultaba, en su opinión, demasiado afeminado. Hombre, a ver, llamarse Rosalino. Y bueno, acabó convertido en una leyenda de la música mexicana, una figura icónica de su género, y ahora veremos por qué. Desde estos duros orígenes, él crece en un entorno muy duro, muy pobre, tiene todas estas dificultades propias de vivir en una zona rural de México en los 60, una familia pobre además, tenía 9 hermanos y todos pues criados en ese entorno de pobreza, de violencia en el norte de México, los ajustes de cuentas, las rencillas familiares, las disputas por el poder de un territorio, pues eran el pan de cada día. Y Chalino, pues no le era ajeno este drama. Él desde muy pequeño ya sabía la ley del más fuerte, ¿no? Bueno, pues la familia de Chalino vivía en el campo, cultivando lo que buenamente podían. Tenía muchos hermanos, como hemos dicho, la relación con ellos era muy buena, muy cercana, aunque desde muy joven, pues él demostraría ser no solo el más rebelde, sino el más testarudo y el más cabezón de todos ellos. Como decimos, pues la vida allí era muy difícil y pues como muchos chavales de su entorno, pues no estaba satisfecho con esa vida que llevaban. Trabajar en el campo, él quería algo más grande, que esa no tenía por qué ser su vida. Empieza a escuchar historias de narcos valientes, vamos a ponerlo así, que manejaban mucho dinero, que desafiaban a la autoridad y eso les otorgaba cierto estatus como de leyendas o de héroes. Y ya sin saberlo todavía, estas mismas historias que él escuchaba serían por las que inspirarían sus letras o su música bastantes años más tarde. La familia de Chalino juega un papel fundamental en su educación, en la forja de su carácter. Su padre, Santos Sánchez, falleció cuando él solo tenía 6 años. Su madre, Senorina Félix, Senorina, me encanta el nombre, era en ese momento, de hecho, el pilar de la familia. Era una mujer muy fuerte, muy cabezona también, como su hijo, muy estoica, que les enseñó a sus hijos pues el valor de no rendirse nunca, ¿no? De nunca dejar de intentarlo. Y era una familia que está muy unida a pesar de que tenían duras y obvias dificultades. Por una serie de eventos de los que no vamos a decir mucho ahora porque vamos a ahondar en ellos en un ratito, Chalino se ve obligado a abandonar Sinaloa temiendo por su propia vida. Ya luego veremos por qué. Y así acaba cruzando ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Sin olvidar jamás cierto deseo de venganza del que también hablaremos en un ratito. Llega a Los Ángeles apenas siendo un adolescente, se las tiene que
que ver en un mundo totalmente distinto al que conoce, sin dinero, sin contactos, sin conocer apenas el idioma, pues se ve obligado a aceptar cualquier empleo que pudiera encontrar, por mal pagado o por duro que fuese, lavaplatos, albañil, lo que le hiciera falta, para ir tirando. A pesar de todo, pues él no olvida de dónde viene, pues la cultura, las historias, su vida, ¿no? En Sinaloa le dan muchas vueltas en la cabeza, esperando el momento justo para salir, en este caso en forma de música. Y aunque por fuera parecía un chaval más, un joven más, intentando buscarse la vida, por dentro ya empezaba a forjarse ese futuro chalino que algún día cantaría con el alma los corridos que le acabarían por hacer famoso. Total, esa rabia contenida por las decepciones, los sinsabores de la vida, sumado al amor que siente por su familia, esa lucha por la supervivencia constante y feroz, moldean mucho la personalidad y la forma de actuar de Chalino a partir de entonces, convirtiéndolo en alguien que no tenía miedo a nada, mientras siguiera teniendo voz. Cuando empieza este señor a tener contacto con la música. La música no fue una vocación ni mucho menos evidente al principio para Chalino. Él crece escuchando canciones tradicionales de su tierra, pues que hablaban de amores, de traiciones, de la vida dura, de la violencia como forma de existencia. Una gran influencia suya es este señor, popular cantante Luis Pérez Meza. El tema de la música hasta ese momento para él no era más que un escape ocasional de lo dura que era la vida. Las letras de estos corridos le hacían relacionar su propia vida, su propia existencia con las historias que se contaban en ellas. Es en Los Ángeles, precisamente, donde Chalino comienza a ver esto de la música con otros ojos. En la década de los 80, Los Ángeles era un hervidero de inmigrantes mexicanos, muchos de ellos provenían de zonas humildes de Sinaloa, y en las calles, las cantinas, en las fiestas, los corridos, la música norteña, eran una especie, digamos, de hilo invisible que unía a la comunidad inmigrante. Chalino, que siempre había sido buen narrador, buen letrista, empieza a componer canciones, ya no solo como esa vía de escape, también buscando una manera de expresarse, de expresar sus vivencias, las penas, contar historias o anécdotas que lo habían marcado de alguna manera. Lo que diferenciaba a este señor de otros músicos era cierta capacidad para escribir letras crudas, reales, sin florituras, sin adornos, sin edulcorar. Sus corridos no eran historias ficticias de amor o gestas de héroes idealizados, sino eran vivencias, ¿no? Relatos reales, crudos, violentos, de dolor, de venganza, basados en la vida real y en sus propias vivencias también. Él no tenía miedo, y no lo tenía ni mucho menos, de nombrar a famosos narcotraficantes, pistoleros, capos del crimen, y esto le trajo mucha fama, pero también muchos enemigos. Sus corridos eran una especie de periodismo musical, una forma de contar, de inmortalizar las vidas y las muertes de aquellos que vivían al margen de la ley y sobre los que nadie cantaba. El chaval empieza a ganar bastante notoriedad entre la comunidad inmigrante de Los Ángeles, en bares, en fiestas privadas. La gente empieza a conocerle. Tenía una voz poco templada, tenía un estilo muy directo, esto contrastaba con las voces más profesionales, más cuidadas o más pulidas, comerciales, de otros cantantes del género. Esto llama la atención a mucha gente que va en busca de algo más real, de algo más auténtico, porque Chalino cantaba exactamente como vivía, sin filtros. O sea, era un tío que vivía a saco, no le tenía miedo a nada, eso se decía, y llevaba el peso de su historia personal a cuestas, y esto hacía que su música, sus canciones, tuvieran cierto matiz especial que no se encontraba en otros artistas. Al principio, las grabaciones que hacía eran muy modestas, tenía muy pocos recursos, grababa cintas caseras que él mismo vendía en mano o los distribuía, ¿no? Las distribuía en pequeños puestos callejeros. Poco a poco, pues por el boca a boca, esta fama va creciendo, la gente empieza a identificarse con sus letras, especialmente esos que han vivido de cerca historias parecidas. Historias, por ejemplo, como la de cualquier migrante que haya tenido que dejar atrás a su familia para buscar una vida mejor y solamente encontrarse con nuevas dificultades cuando llega a su nuevo país, en este caso a Estados Unidos, y Chalino era precisamente uno de ellos y cantaba desde su propia perspectiva. Su música les estaba hablando directamente a través de una experiencia compartida que tenían. Claro, mucha gente se sentía identificada con esto y el nombre de Chalino empezó a sonar cada vez más entre la comunidad inmigrante en Los Ángeles. Al final, pues claro, se hizo un público más amplio, empieza a recibir invitaciones para cantar en
fiestas más importantes, en eventos cada vez más grandes y más relevantes. Lo curioso es que él no tenía absolutamente ningún tipo de formación musical en el sentido educativo de la palabra, ni un estilo pulido, perfeccionado, pero eso era precisamente lo que decían que le hacía especial. Era un tío que cantaba de tú a tú, con el alma y con cierta fuerza bruta, que se dice que, si bien no seguía las normas técnicas, digámoslo así, de la música, sí te daba un rollo muy auténtico, ¿no? Transmitía una autenticidad que era muy difícil de igualar para los demás. Como he leído por ahí, cito, su única experiencia era su propia vida, y creo que está bastante bien explicado con esa frase. Y aquí llegamos a un momento decisivo, cuando graba un corrido que marcaría su carrera, el corrido de Rosalino, que se convierte en una especie de himno no oficial para muchos jóvenes de la comunidad inmigrante que, como él, habían sido testigos de la violencia entre bandas o de los cárteles, la injusticia en su tierra natal. El boca a boca, las cintas piratas hacen que su música llegue efectivamente a la otra parte de la frontera, a México. Todo esto sin contratos ni el apoyo de una discográfica de ningún tipo. Se convierte en una especie de ídolo de su clase, de la clase trabajadora mexicana, ya en ambos lados de la frontera. Aparte de que su estilo de directo era un poquito como desafiante, llamaba mucho la atención a aquellos que habían sufrido, que habían perdido igual que él, y que se aferraban a quienes eran, a sus raíces. Un tipo que capturaba en sus letras llanas, de tú a tú, simples, capturaba el dolor, la injusticia y la lucha. Podríamos considerar que sus canciones eran una especie de ventana a este mundo de la violencia, del narcotráfico. También era una especie de mensaje o de rayo de esperanza para algunos, porque podías entender con estas letras que se podía llegar a lo más alto, incluso partiendo de lo más bajo. Chalino demostró que, a pesar de todo, pues esto era posible. La vida de este hombre estuvo en cierto modo siempre condicionada por la ley, o más bien por el constante roce contra esta. Se crió en un entorno en el que las normas las dicta más la calle que las autoridades o la ley. La infancia, la adolescencia en Sinaloa, lugar pues en ese momento conocido por la actividad delictiva, por los cárteles, le forjan ese carácter guerrero, ese menudos huevos, y, como hemos mencionado, algunos de los eventos que marcarían su destino ocurren cuando apenas es un adolescente. En 1975, su hermana Juana fue abusada sexualmente por un matón local llamado Héctor El Chapo Pérez. Y ahora veréis la movida. Aunque los detalles, la verdad, que son bastante vagos al respecto, todo parece apuntar a que Chalino, fiel a la cultura del ojo por ojo, diente por diente, se toma la justicia por su mano. Y se dice que el primer choque con la ley precisamente viene tras este hecho, porque por lo visto el tipo se fue hasta la localidad de Vizcaíno, donde se estaba celebrando un baile al que asistía precisamente este señor Pérez, y Chalino a balazos asesinó al responsable del abuso hacia su hermana, lo que lo obliga a huir de Sinaloa y buscar refugio al otro lado de la frontera, donde vivía una tía suya en Estados Unidos. Mientras él está fuera, este drama de la familia está muy lejos todavía de detenerse. Armando, el hermano mayor de Chalino, mata a un cacique local llamado Aparicio Ruiz con 5 balazos disparados con una pistola calibre 38, y años después de esto, Chalino escribió un corrido llamado Los Dos Carnales. Armando se reúne entonces con su hermano menor, cruzan la frontera hacia Estados Unidos y llegan a San Isidro, California. Y esto ya, o sea, es el malvivir extremo. Viven muy mal, luchan mucho por sobrevivir, aceptan cualquier trabajo, como hemos dicho, por malo que sea. Incluso hizo, como curiosidad, de chofer privado para el dueño de un restaurante italiano. Pero mientras se ganaba la vida, él seguía tocando donde podía, seguía creando letras sobre la realidad del inmigrante, sobre la vida en la frontera, la lucha por salir adelante. Aunque su talento era innegable, también tenía un carácter muy temperamental. Dicen que era un tío muy intenso, de emociones muy intensas, muy volátil y muy ambicioso. Él usa la música como su pequeño refugio privado, y es su forma de expresarse, de expresar el dolor, de expresar la esperanza por una vida mejor. Sin embargo, otra
otra vez de nuevo la tragedia asoma a su vida, esta vez de manera brutal. 1984 y tenéis al hermano mayor. El destino le arrebata a su hermano mayor, Armando, asesinado en Tijuana en un ajuste de cuentas que se presume viene por lo de Aparicio, por lo del tipo que este mató antes. La pérdida, su hermano mayor, es un mazazo inmenso para Chalino. Acaba componiendo en su honor 3 corridos que se convertirían en himnos para esta gente que también vive al margen de la ley. Trata de rehacer su vida en Los Ángeles, pero ese pasado violento no deja de perseguirle, y a finales de los años 70, principios de los 80, y ya también a raíz de luego de todo esto, pues empieza a involucrarse en actividades ilegales para ganar dinero más que sobrevivir. Muchos inmigrantes sin papeles, como él, no tienen demasiadas opciones laborales, aquellas que había para él eran extremadamente limitadas, y él, pues pensando en su propia supervivencia, encuentra en el contrabando una forma de ganarse la vida. Trabajó también como coyote, guiando a otros migrantes a cruzar la frontera de manera ilegal, y también se le relacionó con el tráfico de drogas a pequeña escala, aunque esto no se ha podido confirmar del todo. Su vida da otro giro drástico más. Esto es una montaña rusa cuando lo arrestan y lo condenan a prisión en Tijuana, y la experiencia en la prisión, por raro que pueda parecer, acaba siendo crucial para su formación, para el desarrollo de su carrera musical. Cuando cumplía condena en el penal en Tijuana junto a un primo suyo llamado Ismael, Chalino empieza a escribir corridos, canciones narrando la vida de los compañeros presos que tiene ahí. También, ya de paso, de criminales famosos y personas involucradas en todo este tema de los cárteles y del narcotráfico. Estos corridos realistas, brutales, empiezan a ganar mucha popularidad dentro de las prisiones y después más allá de los muros de la prisión. Los internos pedían a Chalino que les escribiera canciones, corridos personalizados, y él lo aceptaba a cambio de dinero o objetos como relojes caros o incluso vehículos. Esto, lanza su reputación como compositor. Ya su carrera empieza a tomar algo de forma, ¿Quién lo diría? Total, al salir de la cárcel, Chalino ya tiene una voluntad de cambiar su vida, de cambiar de ambiente, aunque todavía sigue con un pie un poco metido en el mundo del narcotráfico, pero convierte ya la música como su enfoque principal, ya más allá de sobrevivir. Esto no hace que la conexión que ha tenido con el submundo criminal se elimine, por supuesto que no. Este vínculo pues todavía está ahí de alguna manera. Aparte, él en sus canciones iba hablando de la vida de conocidos narcotraficantes, pistoleros y demás, que si bien le daba un aire muy auténtico a su música, también le ponía una diana gigantesca en la espalda. De hecho, no era raro que el tío citara en sus corridos a personajes peligrosos con nombres y apellidos reales, y esto pone nerviositos tanto a estas personas o a sus enemigos como a las autoridades. De hecho, con esto vais a flipar. Uno de los episodios más flipantes de la vida de este hombre ocurre en 1992, durante un concierto en Coachella, en California. Mientras Chalino está ahí en pleno show tocando, un hombre del público sube al escenario y, tras pedirle una canción cuya letra Chalino no se sabía y por eso le dijo que no la iba a saber cantar, el tío saca un arma y le dispara. Pero espérate, que es que Chalino saca otra arma y le devuelve los disparos, hiriendo a su atacante, y se dice que en algún momento el arma de Chalino se encasquilla, así que el tío sigue a puñetazos. El plot twist del evento. Esta movida de repente ya lo convierte definitivamente en una leyenda. La gente ve que este hombre, en lugar de achantarse o de retorcerse de dolor porque lo acababan de disparar, el tío coge, le devuelve los disparos y luego sigue a puñetazos. Le da esta imagen de el gallo más bravo del corral. Bueno, al final el evento, por cierto, se saldó con un muerto y varios heridos. Un muerto del público, que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Aunque sobrevive al atentado este tiroteo, este evento en Coachella. Marca, por supuesto, un antes y un después en su vida. Había ciertos rumores en el momento, bueno, y antes, pero que se volvieron todavía más insistentes. Rumores decían que Chalino estaba cada vez más en la mira de los cárteles.
locales, que estaba cabreando mucho a esta gente. Y las autoridades también tenían un poco la mosca detrás de la oreja y también se decía que las autoridades lo vigilaban y que además intensificaron bastante su interés en él. Es decir, ya lo vigilaban antes, pues ahora después de esta movida todavía más. No obstante, a pesar de los problemas legales que esto lo ocasionó y la violencia que lo seguía rodeando, aunque él quería centrarse en la música, él sigue componiendo, sigue cantando, ya no solo como forma de vida, como forma de curarse, como una manera de expresarse contra un sistema que siente que no lo representa, que no lo protege. Chalino no abandonó nunca la actitud esta tan desafiante hacia la ley. Total, la tensión con la ley y ciertos enfrentamientos con personajes muy peligrosos acaban sellando el destino de Chalino Sánchez. Él mismo era consciente de que su vida podía pender de un hilo, de que cada día podía ser el último. Esto es una sensación que se dejaba ver en algunas de sus letras. Sin embargo, él, claro, esto no le impide que él siga cantando, él sigue adelante, haciendo sus conciertos, haciendo sus grabaciones. Aunque a él le pase algo, la música, sus canciones le van a sobrevivir. Aquí llegamos al primer gran paso a la fama, que se da cuando conoce a Pedro Rivera, un productor musical y patriarca de la familia Rivera, obviously, que años después también tendría éxito en la música regional. Pedro Rivera vio algo en Chalino que otros no habían visto. Era una voz que, aunque no sonaba entrenada, no sonaba particularmente refinada o pulida, tenía algo único, tenía una fuerza única, la de alguien que hablaba directamente con su público. Total, Chalino empieza a grabar en el estudio de Rivera y pronto los cassettes y discos empiezan a circular en mercadillos, en tiendas, en gasolineras, lugares donde la gente común, la gente de a pie, que era su verdadero público, los podía comprar. Y aunque se le criticó mucho por glorificar el crimen, sus seguidores lo ven como alguien que te contaba las cosas tal y como era. Con el tiempo, la fama de Chalino crece al tener más difusión, ya los promotores de conciertos empiezan a buscarlo y pronto empieza a cantar en locales y en salones de baile de Los Ángeles y otras ciudades del sur de California. Respiraba cierto carisma que no venía de la presencia escénica, era un tío más bien normalito, o de su habilidad para mover al público, sino de la autenticidad que respiraba, de este es un tío normal que le ha tocado lo que le ha tocado. Y eso fue lo que lo convirtió concierto tras concierto en un fenómeno. De hecho, uno de sus hitos más grandes fue su primer gran concierto en Los Ángeles en el salón de baile El Parral. Aquel día cantó para una multitud que lo idolatraba, que se sabía todas las letras de sus corridos. Fue un momento muy dulce para él, le hizo sentir que finalmente se estaba consolidando como artista. A partir de este momento la cosa se vuelve loca, empieza a traer más y más gente a sus conciertos, los precios de las entradas suben y las ventas de los discos se disparan. Él hacía algo que no hacían los demás, mientras otros artistas del género cantaban sobre el amor o la vida en el campo, pues él hablaba de traiciones, de venganzas, de antihéroes que burlaban la ley. No tenía esa narrativa tradicional del romance o del éxito, sino de la violencia, de la supervivencia, y esto aleja a cierto tipo de público, pero atrae a un tipo de público más numeroso del que se aleja. La fama crece igual de rápido que la controversia que va generando, y las emisoras de radio, en una buena bajada de pantalones, eran reticentes a transmitir la música de este señor y ya no podían ignorar, no llegó a un punto que esto ya no se podía ignorar, que el público las pedía, las demandaba mucho, así que poco a poco su música empezó a sonar en la radio y su cara empezó a aparecer en programas de televisión dedicados precisamente a su género musical. Se labró esa reputación, el tío que había logrado crecer frente a la adversidad, al inmigrante que no dejaba que nadie le tosiera, se mantenía fiel a de dónde venía, ¿no? A sus raíces, a su gente, y eso el público pues también lo valoraba mucho. A medida que esta fama crece, él se pone a grabar todavía con más frecuencia, pero claro, la fama tiene la mala costumbre, como ya sabemos, de atraer atenciones a veces indeseadas, ¿no? A medida que él se iba adentrando más en este mundo del espectáculo, empiezan a circular estos rumores sobre amenazas que él había estado recibiendo. Llegamos así al 15 de mayo de 1992, un día donde el mundo de los corridos mexicanos se para en seco. Chalino vuelve a Culiacán. Tras tanto triunfo en Estados Unidos, pues decide volver a su país donde estaba amenazado. Y aunque muchos de sus amigos, muchos de sus familiares le dicen no vengas a México,
México, que estás amenazado, que tal, y temían por su vida. Al final fue, ¿no? Porque le daban $20.000 y eso pues era una tentación bastante fuerte. Pues Chalino, confiado en sí mismo como siempre, dice que si era el destino de Dios no podía hacer nada para evitarlo si le pasaba algo. Pues el Salón Bugambilias, que así se llamaba, estaba en ese momento a petar, estaba lleno de gente luciendo sus mejores galas de fiesta. Chalino, como siempre, con sus botas, con su sombrero tejano, sale al escenario acompañado de los Amables del Norte, que eran su banda de músicos, y todo parece ir bien, todo parece ir con absoluta normalidad hasta que de repente recibe un papelito, un mensaje escrito en un papel desde el público. Y quiero que veáis este momento, es mejor que lo veáis que os lo explique yo. Ha estado muy bien, muy de buen humor durante el concierto y de repente, pues como os digo, le pasan un papel desde... Nunca se supo lo que ponía ahí, pero le cambia la cara, se pone a sudar, se pone muy nervioso, pero sigue cantando. Eso creo que es un dato importante, que sigue cantando. Bueno, la cosa que se sospecha es que esta nota contenía una amenaza de muerte. Y supongo, creo yo, que le dirán algo así como: si sigues cantando, pues te matamos. El tío termina el concierto y decide seguir disfrutando de la fiesta pensando que nada le va a suceder. Al abandonar el lugar, Chalino es interceptado por un grupo de hombres que se presentan como miembros de, ahora ya extinta, Policía Judicial Federal. Lo obligan a bajarse del coche, supuestamente para ir a hablar con su comandante sobre estas amenazas que él ha recibido, y lo llevan a una camioneta y nadie volvió a verlo con vida. Al día siguiente encuentran su cuerpo unos campesinos con signos de tortura y un par de disparos en la nuca en un pequeño canal junto a unas tierras de cultivo, que sería este lugar, y de hecho estaba tan irreconocible que no lo pudieron identificar al principio, lo tuvieron que identificar por un tatuaje que tenía cerca del talón. La noticia corre como la pólvora y ya lo consagra ya no como una futura leyenda, sino como un mito, ya partiendo de esta tragedia que lo rodeaba. Pero es que esto va a sorprender más, la cosa no termina aquí, porque la tragedia no termina con la muerte de Chalino. En 2004, 12 años después del asesinato de Chalino, su hijo Adán, conocido como Chalino Chico, sufre un destino, podríamos decir, parecido. Joven de 19 años que se había criado en Los Ángeles y había decidido seguir los pasos de su padre en la música, pierde la vida en un accidente automovilístico sospechoso en una carretera muy poco transitada cerca de Culiacán. Circunstancias un poquito inquietantes, una carretera muy poco transitada. Muchos también se preguntaban qué hacía él en un lugar tan apartado, tan solitario. Os animo a buscar sobre ello. Su madre, Marisela, la viuda de Chalino, había intentado disuadirlo de seguir la carrera musical de su padre, temiendo precisamente que pudiera sufrir la misma suerte que él. Sin embargo, Adán quería demostrar que, igual que su padre, él no tenía miedo y podía hacerse un nombre en la música. Lo hacía por él y por la memoria de su padre. Y la noche del accidente viajaba en un Crown Victoria, creo que es este, con su manager y con su chofer. La policía explicó que el vehículo salió de la carretera a alta velocidad, pero nunca se aclararon las circunstancias exactas del suceso. De hecho, hay un montón de especulación en internet. Adán fue lanzado fuera del coche tras el accidente. El chofer y la manager, que era una mujer, sobreviven con heridas graves, pues él fallece en el acto. La noticia de la muerte del chico, pues también, como la de su padre, se extiende como la pólvora, y especialmente entre la comunidad mexicana de Los Ángeles. La viuda de Chalino, ya devastada, Marisela, siente que había presentido la muerte de su único hijo incluso antes de que le dieran la noticia o la confirmación. ¿Qué os ha parecido esta historia? Yo hasta hace nada, como aquel que dice, no lo sabía tampoco. Madre mía, y la de versiones distintas que había, y la de esto y lo otro, una locura. Y nada, gente guapa, gente bonita, gente preciosa, espero que os hayáis entretenido, que hayáis estado a gusto. Mañana más y mejor. Gente, pues un placer, como siempre. Chaito, chaito, si os quiere.